Bien. Buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta primera edición de Charlas FIEC del primer PAO 2021. Hoy tenemos la charla FIEC a cargo del máster Andrés Sebastián Quevedo, estudiante doctoral en Ciencias Computacionales Aplicadas de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. El máster Quevedo presentará el tema Evaluación de modelos de aprendizaje profundo utilizados para la detección de enfermedades usando imágenes médicas. A continuación, el máster Quevedo. Bueno, muchísimas gracias, María Angélica, por la presentación. Antes que nada, yo quería disculparme con todos ustedes. Esta charla yo la tenía que realizar aproximadamente hace unos 2 meses, pero desgraciadamente tuve un problema médico, me tuve que hacer una operación de emergencia y pues fue justo unos 2 días antes de hacer la charla, entonces tuvimos que suspenderla. Así que si es que alguna persona que estuvo registrada para la charla con anterioridad, quiero darles mis más sinceras disculpas. Y pues bien, he realizado esta presentación de evaluación de modelos de aprendizaje profundo utilizados para la detección de enfermedades con imágenes médicas. Mi nombre es Andrés Sebastián Quevedo Zacoto, soy estudiante de doctorado por la SPOL. Además soy docente de la Universidad Católica de Cuenca. Entonces, a continuación les presentaré cómo vamos a trabajar con la presentación. Entonces les presento la agenda. Sí, primero empezaremos con la motivación, porque es importante saber que las métricas es importantísimo el momento que creamos modelos de aprendizaje profundo, cómo saber medir bien si nuestro modelo que generamos está haciendo bien las cosas. Después daremos una pequeña descripción de cómo ha ido evolucionando el deep learning o el aprendizaje profundo con imágenes médicas. Después, en el punto 3, trataremos un punto que va a servir de base para entender por qué son importantísimas las métricas cuando trabajamos con algoritmos de deep learning con imágenes médicas. Y luego sí, pues ya entendiendo el problema y por qué es importantísimo trabajar con las métricas, hablaremos de 3 métricas importantísimas. Yo pienso que son las principales, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de clasificación, que son la sensibilidad y la especificidad. Y hablaremos también de la curva RUC. Por último, terminaremos la charla con las conclusiones de esta charla, ¿sí? Entonces, como motivación, debo decirles que en recientes años, sobre todo con esto de que los algoritmos de inteligencia artificial, particularmente con el aprendizaje profundo, han habido una revolución y han permitido que estos algoritmos, como sobre todo los de deep learning, permitan unos excelentes resultados del momento de crear o de realizar ciertas tareas, ¿no? Principalmente en el área de detección de enfermedades en imágenes médicas tenemos muchas aplicaciones. Aquí yo les he puesto 3 ejemplos que en la actualidad ya se están aplicando, ¿no?, en el mercado, como por ejemplo la detección de la diabetes en una imagen de retinopatía del ojo. Entonces, a través de los instrumentos que tienen los médicos, se toma una imagen de retinopatía y ya se puede detectar. Aquí ustedes pueden ver con círculos rojos si es que existe o no la presencia de diabetes. También otras aplicaciones interesantes, incluso que pueden ustedes descargarse desde su celular,
es la detección de cáncer en lunares, ¿no? Entonces se puede tomar una fotografía, más o menos mandar a hacer la predicción y ya se puede determinar si es que existe o no cáncer de piel, por ejemplo. También hay otras aplicaciones como la detección de metástasis en imágenes de nodos linfáticos, ¿no? Donde ya se puede incluso segmentar o hacer la detección en dónde se encuentra el tumor y por dónde se está generando la metástasis en la imagen. Otras aplicaciones de uso médico también son para la segmentación de tumores cerebrales, y sobre todo aquí se utilizan las imágenes de resonancia magnética. Este es un problema diferente, ya que la segmentación, aparte de ser la detección de la enfermedad como tal, también hace o dibuja en dónde está la enfermedad. Entonces, una vez que yo pueda hacer la segmentación como tal, yo puedo determinar, por ejemplo, el volumen, el grosor, el ancho o el largo del tumor. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos imágenes de resonancia magnética, las imágenes de resonancia magnética tienen cortes tridimensionales, ¿no? Entonces, los médicos que ahorita trabajan con este tipo de imágenes, eh, sobre todo los médicos radiólogos, para hacer la segmentación, tienen que trabajar en un ámbito tridimensional y utilizar herramientas especializadas que les permitan hacer la segmentación en cada uno de los cortes, de tal forma que cuando hagan todo el recorrido en 3 dimensiones del corte, pues ahí recién puedan tener la segmentación. Pero como ustedes saben, los algoritmos de inteligencia artificial están o son muy útiles el momento de reemplazar las tareas que los humanos hacemos de forma repetitiva, ¿no? Entonces aprenden, por lo general, esas tareas repetitivas, incluso a veces pueden hacerlas mejor que nosotros, no en todos los casos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que ponen una imagen de resonancia magnética y automáticamente el algoritmo pues haga la segmentación del tumor. Inicialmente puede reducir muchísimo el trabajo de los médicos y pues se puede dar un diagnóstico de pasar de horas, días, tal vez a minutos o 1 hora a 2. Entonces, la implicación que estos algoritmos me permitirían solucionar, pues tendrían un gran alcance. Otras implementaciones de algoritmos de inteligencia artificial para detectar enfermedades son las de la detección en imágenes de radiografías, sobre todo de tórax. ¿Por qué? Porque las radiografías de tórax son el estudio más realizado por los médicos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, habla que aproximadamente se hacen 2 billones de procedimientos cada año en lo que es radiografías de tórax, ¿no? Y ¿qué sucede? Que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que 4 billones, o sea, el 2 tercios de la población mundial del planeta no tiene accesos suficientes a los servicios de radiología, ¿sí? Es decir, que por lo general en los hospitales existen equipos para tomar las radiografías, pero o los radiólogos no están lo suficientemente capacitados para hacer un diagnóstico, o por lo general cuando lo ve un médico general, ¿sí? Cuando lo ve un médico general, no está en la capacidad de diagnosticar las diferentes enfermedades que se tienen, por ejemplo, en una radiografía de tórax. Entonces, automatizar estos diagnósticos de radiografía, por ejemplo, de tórax, podría significar un beneficio a larga escala a nivel mundial. Entonces, en la actualidad, y ahora yo me estoy dedicando en este ámbito
en mi tesis doctoral, mi propuesta doctoral, a cómo mejorar, la detección de esas enfermedades en radiografía de tórax. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo resolver los problemas que en la actualidad existen para detectar las diferentes enfermedades que existen en una radiografía de tórax? Y esto tiene mucha implicancia porque cuando ustedes, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, cuando tenemos una imagen de tórax, no solo se puede encontrar una enfermedad, se pueden encontrar una, dos, hasta aproximadamente 20 enfermedades con una radiografía de tórax. Entonces, existen varios retos al momento de detectar la enfermedad porque es multitarea la detección, ¿no? No solo detecto neumonía, no solo detecto nódulos, sino puedo detectar la neumonía, nódulos, incluso el COVID, neumonía por COVID-17 se puede detectar en una radiografía de tórax. Entonces hay muchos retos todavía que superar para poder masificar un algoritmo de deep learning en detección de, de enfermedades con radiografías de tórax. Sí, ahora vamos a ver cómo ha sido la evolución de la inteligencia artificial, sobre todo el deep learning en imágenes médicas, ¿no? Ya que tan pronto como se pudo digitalizar las imágenes médicas, los investigadores empezaron o trataron de construir algoritmos que permitan automatizar la detección, ¿no? Hablamos que a inicios de los años de 1970 hasta los finales del 90 se hicieron aplicaciones utilizando filtros o diferentes técnicas o modelos matemáticos que permitan hacer la detección de enfermedades en imágenes médicas, ¿no? Incluso se utilizaron algoritmos especializados, pero el problema es que cuando se trabajaba en esos tiempos, en los 90, por ejemplo, todavía los algoritmos de aprendizaje profundo, sobre todo los propuestos por Fukushima con la CNN o las redes neuronales convolucionales, eh, tenían un problema eh, y era el problema computacional, ¿no? Entonces no se tenían muchos recursos computacionales, no existían en esos tiempos, por ejemplo, algo que es fundamental ahora en el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje profundo, que son las GPUs, ¿no? Entonces el problema computacional era algo que limitaba muchísimo el entrenamiento de los algoritmos. Sí, pero ya quedó sentado, ¿no? Ya quedó sentado que cuando Fukushima en los 80 crearon la CNN, se podían tener aplicaciones de detección de enfermedades en imágenes médicas, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, se debe de decir que el estado del arte actual para la detección de enfermedades son las CNNs o las redes neuronales convolucionales, ¿no? En las redes neuronales convolucionales consisten pues que tengo a la entrada, aquí les he puesto por ejemplo para la detección de neumonía en una radiografía de tórax, tengo como entrada la radiografía a través del algoritmo de las convoluciones y después finalmente a una red neuronal full connected o a través pues de la corrida de este algoritmo, a la final yo puedo tener o puedo predecir o clasificar si es que la imagen tiene o no tiene presencia de alguna enfermedad, ¿no? Y en la actualidad el estado del arte es el uso de las redes neuronales convolucionales en la detección de enfermedades en, en casi todos los ámbitos de las imágenes, no solo en radiografías de tórax, sino también, por ejemplo, en la segmentación, en el uso de la segmentación de
de tumores o también la detección por ejemplo, de la diabetes, como vimos anteriormente, la detección de cáncer por los lunares, etcétera, etcétera. Sí, entonces, en este sentido, se puede ver que más o menos desde el 2012, empiezan de nuevo a, pues, a tener interés. Este es un paper muy interesante que muestra cómo a partir desde el 2012, ustedes pueden ver en color tomate, se empiezan a utilizar ya cada vez más las redes neuronales convolucionales para hacer la detección, la clasificación, la segmentación, la detección de diferentes enfermedades del mundo, ¿no? Entonces, acá en la parte de acá abajo podemos ver cuáles son la cantidad de papers que se empiezan a realizar para automatizar el proceso, ya sea de segmentación o de detección de enfermedades, ¿no? Entonces, vemos que eh, el número de papers ha estado un poquito orientado a lo que es las imágenes de resonancia magnética, también las de microscópico, las de ultrasonido, las de rayos X. Y bueno, hemos visto que estos papers están un poco centrados en la detección de patologías, centrados en el cerebro, en fin. Entonces, con esto podríamos demostrar que eh, eh, se está empezando a utilizar muchísimo ya los algoritmos de inteligencia artificial para automatizar el proceso de detección de enfermedades en imágenes médicas. ¿Ya? Pero todavía existen un gran problema cuando nosotros trabajamos pues o tratamos de detectar enfermedades en imágenes médicas. Y aquí empezamos a mencionar algo que es importantísimo que ustedes consideren o que tengan en cuenta cuando quieran trabajar con este tipo de imágenes o este tipo de problema. Y es el desbalanceo de clases. ¿Qué significa el desbalanceo de clases? El desbalanceo de clases, he puesto esta imagen que es muy apropiada para indicar sobre todo el problema que existe en las imágenes médicas. Eh, Ustedes pueden ver en tomate, cada uno de los puntos corresponden a una imagen médica que no tiene ninguna enfermedad. Y en imagen o puntos azules ustedes pueden ver cuáles son las imágenes que tienen la presencia de una enfermedad. Entonces, el desbalanceo de clase significa que, sobre todo en imágenes médicas, que por lo general la mayoría de imágenes que nosotros tomamos son normales. Hay muy pocas imágenes que tienen la presencia de una enfermedad. Y en el mundo real, casi todas las imágenes que se tienen son normales. Y ustedes saben que cuando nosotros hacemos el entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje profundo o de inteligencia artificial, necesitamos entrenar con ejemplos. ¿Y qué es lo que va a pasar si es que nosotros entrenamos este algoritmo con la presencia de imágenes normales frente a las que tienen o las que tienen una enfermedad, ¿no? Eso va a provocar que haya un bias. Es decir, que ustedes pongan una imagen y el algoritmo tienda pues a clasificar la imagen como normal. Aquí les he puesto un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de cómo podría funcionar, ¿no? Hagamos la cuenta que ustedes tienen 8 imágenes. De las ocho imágenes, dos son o hay la presencia de una enfermedad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo hago el entrenamiento del algoritmo, el algoritmo, en el momento de asignar el error para rectificar o para que el algoritmo vaya mejorando la predicción, pues en la suma total, la presencia de la enfermedad como tal solo suma un 0.6 de la cantidad de error total que tenemos en el algoritmo. Y
las imágenes que tienen una enfermedad hacen una aportación del error de 1.8, no más del doble. Entonces, el aporte del error con las imágenes normales es significativamente mayor y eso va a hacer que haya un bias o va a hacer que el algoritmo tienda siempre a predecir que una imagen esté o tenga la presencia o sea normal, ¿no? Entonces hay muchas formas en la actualidad de solucionar este problema del desbalanceo de clases al momento de hacer el entrenamiento del algoritmo como tal, pero hay que considerar esto al momento de medir el rendimiento del algoritmo. ¿Y por qué es importante considerar esto en las métricas? Yo les he puesto este ejemplo que me permite visualizar lo importante que son las métricas, ¿no? Entonces, en este ejemplo, hagan la cuenta que ustedes crearon 2 algoritmos de aprendizaje para detectar una enfermedad en una imagen médica, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes están evaluando el algoritmo, tienen 10 imágenes que son 8 normales y 2 que tienen la presencia de una enfermedad. Entonces, fíjense aquí en el modelo 1. El modelo 1 está haciendo la predicción de que en ninguna de estas enfermedades tiene, en todas estas imágenes, todas las imágenes son normales, ¿sí? Entonces, se equivoca 2 veces al momento de detectar la enfermedad. Claramente, esto es o aquí hay un desbalanceo de clases, ¿no? ¿Sí? Solo hay la presencia de dos enfermedades. Entonces, en el modelo 1 siempre está prediciendo normal, y si es que yo considerara directamente la predicción del algoritmo, yo estaría diciendo que mi algoritmo tiene un accuracy del 80%, y eso está totalmente erróneo, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hacer un algoritmo, lo que tratamos de hacer es detectar cuando hay la presencia de enfermedad. Ahora fíjense en el modelo 2. Ustedes implementan el modelo 2 y cuando hacen el entrenamiento consideran el problema del desbalanceo de las clases. Es decir, el modelo 2 detecta que en esta imagen hay la presencia de enfermedad aquí y hay la presencia de enfermedad aquí. Pero si ustedes se fijan, está detectando bien la presencia de enfermedad cuando existe. Entonces tiene también un accuracy del 80%. Entonces aquí, ¿cuál de los 2 modelos es mejor? ¿Sí? ¿El que sí detecta de manera correcta la enfermedad o el que nunca detecta la presencia de una enfermedad? ¿Sí? Entonces, aquí está la importancia de considerar el desbalanceo de clases y cómo podemos hacer la medición o considerar el desbalanceo de clases en los casos de las imágenes médicas. Recuerden que las imágenes médicas, por lo general, en el mundo siempre hay más presencia de imágenes normales. Es muy difícil encontrar la presencia de enfermedades en los datasets que están disponibles a nivel mundial de forma libre. Siempre por cada 1000 imágenes que existen, el 80% son normales y el 20% hay la detección de una enfermedad en particular. Entonces el desbalanceo de clases es fuerte. Entonces hay que considerar esto. Entonces, cuando yo estoy trabajando ya con imágenes médicas, el momento de hacer la medición del algoritmo y pues yo quiero hacer un paper o incluso si es que yo quiero sacar un producto al mercado, tengo que hacer o responder las siguientes preguntas. Dado que sabemos que un paciente tiene una enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que el modelo prediga positivo esa enfermedad? ¿Sí? Y del otro lado también tenemos que pensar que, dado que sabemos que el paciente no está enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que el modelo prediga negativo? Entonces, no tenemos que considerar la métrica
de la predicción en su totalidad, sino tenemos que separarlo en dos aspectos. Dado que sabemos que el paciente tiene una enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que el modelo prediga la enfermedad? Y dado que sabemos que el paciente no está enfermo, ¿cuál es la probabilidad de que el modelo prediga negativo? Entonces, en este sentido, considerando esto que es importantísimo, las métricas que nosotros utilicemos debemos separarlas en esa forma de pensar, ¿no? Antes nosotros veíamos el accuracy del modelo directamente a la probabilidad de que mi modelo está haciendo la predicción de manera correcta. Entonces ahora tenemos que separar la predicción de dos formas. La probabilidad de que el algoritmo prediga de manera correcta una enfermedad, más la probabilidad de que un algoritmo prediga que una imagen es normal y que sea correcta, ¿sí? Entonces separamos la probabilidad del modelo en dos, ¿sí? Y finalmente pues utilizando o desglosando la fórmula de la probabilidad, entran dos métricas que son importantísimas cuando nosotros trabajamos con modelos de deep learning o para medir qué también funciona nuestro modelo: la sensibilidad y la especificidad. Básicamente lo que está haciendo la métrica de la sensibilidad es decirme cómo mi modelo está prediciendo, las imágenes que tienen enfermedades. Y la especificidad, cómo mi modelo está prediciendo las imágenes que son normales. Entonces, la suma de estas dos probabilidades me dará finalmente una probabilidad mejor acertada. Si no hacer el accuracy directamente de una enfermedad con imágenes médicas no es correcto por el problema, del desbalanceo de clases. Entonces, estas dos métricas son importantísimas: la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es lo que hace la sensibilidad? Entonces, la sensibilidad nos permite saber cuál es la probabilidad de que un modelo prediga positivo una enfermedad, y la especificidad, cuál es la probabilidad de que un modelo prediga negativo una enfermedad. Con eso, pues, el modelo o el momento de presentar los resultados son más precisos. Es más, cuando uno quiere presentar un paper o hacer una conferencia con respecto a cómo está funcionando el modelo, la sensibilidad y la especificidad son obligatorias. Hay otros tipos también de métricas que se piden en algunos papers, algo que se conoce como el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que tratan de o ven el problema de la detección de enfermedades desde otra óptica, que no la vamos a tocar en esta charla. Sí, pero bien, entonces, considerando que la sensibilidad me dice cómo está funcionando mi modelo para predecir las enfermedades de manera correcta, y la especificidad, cómo me está detectando el modelo para detectar imágenes normales, pues yo ya puedo ser un poco más preciso y dar una mejor óptica de cómo está funcionando mi modelo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, tienen igual una cantidad de imágenes y este es el modelo. Entonces, aquí está detectando bien que esta imagen es normal, aquí está detectando bien que esta imagen es normal, aquí está detectando la enfermedad, aquí detecta bien que es normal, aquí detecta bien que es normal, aquí detecta mal la enfermedad, aquí detecta bien que es normal, aquí detecta bien la enfermedad,
aquí detecta mal la enfermedad. Entonces, con estas métricas yo ya puedo decir que mi modelo, utilizando la sensibilidad, es igual a cuántas veces o el número de enfermedades y cuántas veces detectó la enfermedad de manera positiva. Entonces hago una división o calculo la probabilidad, que es de 2/3. Entonces mi modelo está prediciendo de manera correcta el 67% de veces la presencia de una enfermedad. Entonces, esto es mucho más decidor que poner directamente la métrica del accuracy, ¿no? Y mi modelo, para detectar la especificidad, como ustedes pueden ver aquí, está detectando bien la presencia de normales, pero el total de normales son 7. Por lo tanto, mi modelo está detectando bien la presencia de una radiografía normal con un accuracy del 86%. Entonces, la suma de esas dos probabilidades, pues, como vimos al inicio, la suma de la probabilidad, pues la probabilidad de que haya la enfermedad, más la probabilidad de que sea normal por la probabilidad, entonces me da ya el accuracy real del modelo, ¿sí? Pero yo diría que la sensibilidad es una métrica muy importante porque me dice que también está prediciendo mi modelo las enfermedades, porque eso es importante también saber. Imagínense que su modelo está detectando 0.94% las enfermedades, perdón, las imágenes normales y un 0.15% la presencia de enfermedades, pues entonces ahí pues nosotros podríamos tomar mejores decisiones y podríamos pensar en utilizar o cambiar algo en nuestro algoritmo para mejorar esto, ¿no? Entonces, estas métricas son importantísimas. ¿Ya? Ahora bien, otra de las cosas, otra métrica que es importantísimo al momento de trabajar con imágenes médicas, sobre todo cuando estamos trabajando con clasificación, es la curva RUC. Esta es una de las herramientas más útiles para evaluar los modelos médicos, ya que la curva nos permite trazar visualmente la sensibilidad de un modelo frente a la especificidad de un modelo en diferentes umbrales de decisión. Y ya les voy a explicar qué significa la curva RUC. Entonces, esta curva RUC está detectando este ejemplo está considerado para imágenes de radiografía de tórax y el modelo está detectando la presencia de varias enfermedades en la radiografía, ¿no? Como por ejemplo una hernia, un nódulo, una masa, la neumonía, neumotórax. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí identifiquemos la neumonía en color azul. Entonces el modelo, como vemos, perdón, como vemos aquí en el modelo, en la parte izquierda tenemos la sensibilidad y abajo la especificidad. Nos dice pues en dónde el modelo está funcionando mejor, o sea, con qué umbral está funcionando mejor. Si vemos aquí, la neumonía está funcionando bien con el umbral 0.686, más o menos por aquí, ¿sí? Entonces aquí, este es el umbral que la curva RUC me está diciendo que yo tengo que utilizar para detectar o no la presencia de una enfermedad. Concluyendo. O para hacerlo un poco más fácil, hagan la cuenta que ustedes tienen un algoritmo de aprendizaje profundo, una red neuronal convolucional, que ya está entrenada, que ya tiene sus pesos, en donde pasan esta imagen por la red neuronal y a la final la red les va a decir
esta tiene 0.56%. Estamos yendo a detectar la presencia de neumonía, por ejemplo, ¿sí? Y les dice 0.56%. Pero el momento que el algoritmo me dice 0.56%, yo no puedo saber si es que este 0.56% me dice si es que tengo o no tengo la presencia de neumonía. Yo tengo que buscar un umbral. Generalmente, esta es otra equivocación que cometen las personas que hacen la detección en la clasificación, ¿no? Siempre ponen un umbral de 0.5. Entonces, si es que es menor a 0.5, digo que no tiene la presencia de la enfermedad. Y si es que es mayor a 0.5, hay la presencia de la enfermedad. Entonces, es un umbral arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que hace la curva RUC o el algoritmo del RUC? Prueba el algoritmo con varios umbrales, con todos los ejemplos de entrenamiento que ustedes tienen disponibles para utilizarlos. Entonces, al probar con varios umbrales, esto es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Al probar con varios umbrales, el algoritmo dice, por ejemplo, en la neumonía, eh, el mejor umbral para detectar la presencia de neumonía es 0.686. Entonces, si es que su algoritmo aquí les da 0.7, con seguridad pueden decir que tiene neumonía. Pero si es que está bajo el 0.686, dicen ustedes que no hay la presencia de neumonía. Entonces, el RUC es importantísimo para determinar cuál es el umbral, o este es un algoritmo que me permite determinar cuál es el mejor umbral para determinar si es que hay o no la presencia de una enfermedad. Sí, pues en este caso, como yo tengo 0.56, yo ya puedo decir que no hay presencia de neumonía en la imagen de, eh, por ejemplo, de una radiografía de tórax. ¿Sí? Entonces, considerando ya las métricas de la sensibilidad, la especificidad y la curva RUC, utilizando estas métricas, pues podemos dar una mejor punto de vista tanto a las personas que tienen que tomar decisiones y a las personas pues que estamos tratando de que estos modelos cada vez sean más precisos para poderlos generalizar en la población mundial y pues bien, que ellos se vean beneficiados de la optimización de estos algoritmos. Como conclusiones, entonces, a esta charla, yo puedo decir que es importantísimo considerar que el momento que estemos trabajando con datos que tienen desbalanceo de clases, esto no solo en el ámbito médico, sino en cualquier otro tipo de problema que ustedes se puedan encontrar a lo largo de su vida profesional, considerar el desbalanceo de clase, cómo combatir el desbalanceo de clase. Después, cómo medir de una manera correcta y efectiva este desbalanceo de clase con métricas como la sensibilidad y la especificidad. Y por último, cómo escoger el mejor umbral para discriminar cuándo pertenece a una clase y cuándo pertenece a otra clase. En términos generales, les he dado en esta charla entonces cuáles son las métricas más importantes para considerar los modelos de detección de enfermedades en imágenes médicas, pero en fin, existen otras métricas que me permiten ser un poco más precisos, como la PPV o la PPV, y también las métricas F1, etcétera, etcétera. Entonces, una vez dicho esto, no sé si es que hay alguna pregunta o duda con respecto de lo que hemos visto el día de hoy. Sí, Sergio, dígame.
Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es, cuando uno ya tiene un equipo de trabajo y ya tiene un problema definido, normalmente, ¿cuál es el proceso a seguir cuando se trata de proyectos de inteligencia artificial? Sucede que estoy en un club y pues estamos afrontando un reto que tiene que ver con análisis de comportamientos neuronales. Entonces, quisiera saber cómo iniciar un poco este proyecto porque no tengo demasiada experiencia en el campo de inteligencia artificial y estoy como que a cargo de todo este proyecto. Entonces, ¿qué me recomienda usted? Bueno, yo lo primero que siempre recomiendo a mis estudiantes es que hay que aprender bien, hay que aprender bien cuál es el problema que usted quiere solucionar. Sí, entonces, si usted tiene un conocimiento completo del problema que usted quiere solucionar, pues entonces puede empezar a lanzar soluciones o posibles soluciones. En este caso, por ejemplo, en inteligencia artificial, hay dos ramas importantísimas que hay que considerar. Primero, que cuando yo voy a proponer algo, puedo tener un entrenamiento de tipo supervisado y no supervisado. ¿Qué significa el entrenamiento supervisado? Significa que sus datos, déjeme ponerle un ejemplo. Cuando usted, por ejemplo, va a entrenar este algoritmo, usted tiene el dato y alguien ya ha dicho qué significa ese dato. Eso es lo que se llama datos etiquetados, o ya sabe cuál es la verdad de ese dato. Si es que si su información tiene ese tipo de características, usted debería empezar a buscar algoritmos que le permitan entrenar, que le permitan o utilizar algoritmos que tengan o que se especialicen en entrenamiento supervisado. Pero en cambio, ¿qué pasa si es que sus datos no están etiquetados o no tienen una respuesta? Tiene que usted utilizar algoritmos no supervisados, ¿no? Entonces, ya definido eso, pues puede empezar a tomar una decisión al respecto. En el caso de que sus datos estén supervisados, hay dos áreas grandes, ¿no? Lo que es el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning es mucho mejor utilizar los algoritmos de Machine Learning cuando usted no tiene mucha data, ¿sí? No tiene mucha data, estamos hablando de miles de datos. Para entrenar el algoritmo, la teoría dice que usted debe escoger algoritmos de Machine Learning. Pero si es que ya tiene datos masivos, de cientos de miles de datos, pues ahí sí debería eh, utilizar algoritmos de Deep Learning, ¿no? Entonces ese más o menos sería la recomendación que yo le daría. Primero, entender bien el problema. Si el problema de inteligencia artificial que usted va a resolver tiene una característica de supervisado y no supervisado, pues ahí ir extendiendo la rama un poco mejor. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, si es que no existe ninguna pregunta, yo quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí y atender esta charla. Para mí fue un honor participar y pues compartir mis conocimientos con todos ustedes. Además, quiero dar mi sincero agradecimiento a María Angélica por el soporte y pues haber organizado esta charla también. Muchísimas gracias, Angélica, por su ayuda. Y gracias también a todos. Sí, doctor, muchísimas gracias a usted. Yo tenía una pregunta, ¿cómo podemos hacer llegar, o sea, este trabajo tan importante que es de beneficio a la comunidad, cómo podemos socializarlo con el entorno para que puedan acceder y ayudar en estos momentos de pandemia a, a la comunidad, por ejemplo, al área médica, en donde realmente una persona que padece de estas enfermedades no tiene acceso al, al sistema médico? María Angélica, muchísimas gracias. Esa es una excelente pregunta.
le comento que nosotros con el doctor Peláez estuvimos trabajando en un proyecto de investigación que justamente utiliza todo lo que hemos visto aquí para detectar la enfermedad del COVID-19 en radiografías de tórax, ¿no? Entonces, la idea es que se tome la radiografía de tórax y automáticamente el algoritmo diga si es que hay o no la presencia de la enfermedad. Y la forma de que la comunidad, primeramente científica, tenga acceso a esto es haciendo lo que hago o lo que estamos haciendo con ustedes, ¿no? Pasándolos a los estudiantes, escribiendo papers, mostrándolos a conferencias. Pero hay algo muy importantísimo que nos hace falta, pienso yo desde el punto de vista muy personal, que es pues hacer un poco más de alianzas con el sector público y privado, en donde podamos mostrar estas iniciativas y pues haya el financiamiento para empezar a sacar, por ejemplo, prototipos y que se puedan implementar esto en distintos hospitales del país. Y esto es una tarea realmente muy difícil porque por lo general en el país, por lo general en el país no se da mucho financiamiento a este tipo de proyectos, pero hay que hacer un esfuerzo pues para hacer notar que puede significar esto no solo un beneficio desde el punto de vista académico, sino también para la salud y también desde el punto de vista empresarial, ¿no? Entonces, es una buena pregunta y hay muchas cosas todavía que hacer para solucionar este problema. Ok, muchísimas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional para el máster Quevedo? Bien. Si no tenemos más preguntas, agradecemos la asistencia a esta charla FIET, a los señores, al máster Quevedo por su charla, a los señores profesores que se encuentran presentes, a los señores estudiantes. Vamos en este momento a proceder a tomar una fotografía, a hacer una captura para el sitio web de FIET, en donde se va a publicar tanto el tema como algunos aspectos que el máster Quevedo pues, nos permita publicar sobre su presentación para que ésta sea accesible por medio de la fanpage de FIET. Agradecemos a todos su asistencia, les invitamos a encender sus cámaras. A continuación, los ingenieros del Departamento Técnico de FIET van a conducir el tema de la fotografía. Muchísimas gracias. Ok, muy buenas tardes con todos. Les invitamos a, por favor, que activen sus cámaras para poder hacer la captura de pantalla de los asistentes a la charla FIET del día de hoy. Como todos activan sus cámaras, no sean tímidos. Vamos a realizar la captura a la cuenta de 3. Veo que todavía se están uniendo. Una primero. Okay, vamos a ver. Listo. Entonces, realizamos la captura a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Vamos con una segunda captura. La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todos. Ok, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos a nuestro presidente Quevedo y deseamos todo el éxito en su programa doctoral y sobre todo para que este importante proyecto sea conocido por la comunidad científica y por la comunidad del país que tanto necesita este tipo de proyectos científicos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Damos por inaugurado el ciclo de charlas FIET del primer PAO 2021. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós.